El comportamiento homosexual ha sido observado en cientos de especies de animales, tanto como aves como mamíferos. La homosexualidad es una manifestación normal y natural de la sexualidad humana y no debe ser vista como una fuente de aspectos psicológicos negativos en la persona. La palabra homosexual, o mejor dicho, el término homosexual, fue usado a partir del siglo XIX en adelante. Aún así, diversas culturas ya anteriormente habían identificado dichos comportamientos, esto ya desde el primer milenio antes de Cristo. Desde ese entonces ya han existido dos posturas diferentes. Una postura que se encargaba de enaltecer o orgullecer la homosexualidad, mientras que el otro bando, por así llamarlo, lo rechazaba y lo veía siempre con indiferencia. En la cultura que nos vamos a centrar para poder abordar cómo era el tema de la homosexualidad es en la de nuestros ancestros. Me refiero al Imperio Incaico. En muchos aspectos, nuestras culturas ancestrales nos llevan de encuentro, y qué decir de la educación del sexo en su plenitud, como lo concibieron los moches y los incas. Los peruanos conocemos poco de nuestro pasado prehispánico, lo que ha intuido negativamente en nuestra identidad y orgullo nacional. La enseñanza de nuestra historia ha sido siempre superficial y esquemática, sin ahondar en las interioridades e intimidad de nuestros ancestros, cuya formidable cultura ha llegado a parecernos ajena. Francisco Petrosi, ex ministro de Cultura del Perú, señaló: la cultura incaica que convencía a pueblos de integrarse a ellos, volvió al Perú plural, de lenguas, razas y opiniones que deben ser respetadas, porque nos hace más ricos en lo multiétnico y cultural. Además, remarcó que no hay nada de qué sentirse avergonzado. La sexualidad es abierta, libre, sana y debe vivirse sin culpas y con plenitud personal. El propósito de este video es dar una idea de lo más aproximado posible, lo más real posible de cómo los antiguos peruanos vivían en torno a la homosexualidad. En la investigación realizada por Vargas y Fuentes en su libro La sexualidad en el Imperio Incaico, se redactan cosas muy interesantes, como la vida sexual en la época prehispánica, y se relatan cosas pormenores que hasta el día de hoy no eran tan conocidas, como el caso de feminicidio, como casos de acoso y como casos de homosexualidad. Y de este último es un tema menester que vamos a tocar el día de hoy. Es por eso que me comuniqué con mi amiga Carlota, del canal Amunet Saxmix. Amunet Saxmix es un canal de divulgación histórica que está más que todo enfocada en la cultura egipcia y en la cultura de las antiguas civilizaciones precolombinas. Ella me ayudó mucho a entender cuál era el rol del hombre y de la mujer en la cultura incaica. Los investigadores de la sociedad incaica nos indican que el hombre y la mujer tenían papeles muy marcados. Cada uno sabía dónde estaba su lugar, pero esto no quiere decir que no pudieran depender o complementarse el uno al otro. Un cronista llamado Pedro Pizarro nos dejó constancia de que las mujeres incas eran muy sumisas, pero sin embargo podían trabajar igual o incluso más que un hombre. Eran las que se encargaban de transportar las cargas de un lugar a otro. En el Imperio Inca destacan dos tipos de mujeres. La primera sería una mujer sumisa o hogareña, lo que hoy conocemos como ama de casa, que se encargaba de cuidar los hijos y de las tareas del hogar. Para los incas, estas mujeres eran un símbolo de fertilidad. Luego tenemos otro segundo tipo de mujer que no tiene nada que ver con las primeras. Estas se trataban de mujeres fuertes, dominantes y guerreras. Normalmente eran líderes de la tribu o bien tenían un cargo importante en ella. Incluso a veces iban a la guerra. Y en contraposición tenemos a los hombres, que podían optar a una buena educación y eran divididos, por así decirlo, en tres puestos: sacerdote, administrativo y guerrero. Pero desgraciadamente no todos los hombres tenían esta suerte. Tenemos los aturunas, que era un grupo no privilegiado, normalmente eran agricultores o se dedicaban al pastoreo de alpacas en los pueblos que habían sido sometidos por los incas. Y los que pertenecían al nivel más bajo de la sociedad, su vida pertenecía al Imperio Inca y esta condición era hereditaria, es decir, que pasaba de padres a hijos. En cambio, los artistas de la época eran mantenidos por el Inca. Los hombres podían casarse solo con una mujer. En el caso de la nobleza sí que podría darse la poligamia. Cabe destacar que Garcilaso de la Vega nos menciona que en las localidades alejadas de Cuzco había un cambio de roles, es decir, la mujer es la que iba a trabajar y el hombre es el que se quedaba en casa haciendo las tareas del hogar. Pero por lo general, en la cultura inca el hombre era considerado superior a la mujer.
Los antiguos peruanos practicaban el amor en todas sus formas sin ningún tipo de limitaciones ni restricciones, pues lo consideraban un acto natural dispuesto por sus dioses. Para ello, no existía el pecado ni el sentimiento de culpa mientras estuvieran solteros. La historia del antiguo Perú es como un enorme rompecabezas cuyas piezas son los hallazgos arqueológicos y el estudio e interpretación de los testimonios dejados por estos pueblos. Es en este contexto que los restos materiales de las viejas culturas son prácticamente la única forma de saber cómo eran los antiguos creadores de estas civilizaciones andinas peruanas, y entre estos, las manifestaciones artísticas plasmadas en la piedra, la arcilla y en cualquier materia prima susceptible de ser tallada, moldeada, esculpida, forjada o bien teñida, pintada o dibujada. Y la cerámica fue, entonces, una de las modalidades de expresión artística más recurridas, y con ella nos dejaron una historia viva. Durante un periodo de 800 años, las culturas precolombinas andinas centrales, principalmente la cultura moche y la cultura chimú, crearon miles de decenas de cerámicas llamados huacos, que graficaban a dos esqueletos teniendo relaciones sexuales. Aquí la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿cuál era el significado real de estos huacos? ¿A qué se debía su existencia? Los restos arqueológicos de la época pre-inca e inca indican que la sexualidad estaba ligada a la religión, con los ritos de la fecundidad y de fertilidad que acompañan la gestación y el nacimiento, rodeados de magia y misterio. En diferentes partes de Perú se han encontrado unos curiosos recipientes de agua, que se llaman huacos, que eran eróticos o pornográficos. Estos huacos eran ofrendas para rendir culto a los ancestros, ya que los incas creían que eran los mensajeros de los seres vivientes. Los incas creían que estos huacos aseguraban la reproducción tanto de los animales como de las plantas sobre la tierra. Estos huacos normalmente representaban relaciones sexuales entre gente joven, lo que nos indica que no había ningún tipo de implicación ni moral ni jerárquica. A estos jóvenes desde niños se les enseñaba la experiencia amatoria, y se sabe de la existencia de mujeres que instruían a los niños en la masturbación o cómo prolongar una erección. E incluso a día de hoy, con nuestra mentalidad, estas prácticas nos parecen perversiones o aberraciones, pero para los incas era lo más natural y normal del mundo. Incluso creían firmemente que era muy necesario inculcar una educación sexual a los niños. La cultura moche representa 8 posturas básicas para hacer el coito. Incluso representan cómo hacer la masturbación y relaciones homosexuales. Es frecuente ver en los moches la práctica del sexo anal. Se cree que era un método anticonceptivo muy utilizado entre ellos. Incluso nos ha llegado un huaco a día de hoy de una mujer amamantando a su hijo mientras un hombre la penetra analmente. Esto evitaría el embarazo, dado que es muy importante que la mujer evite quedarse embarazada de nuevo durante el periodo de lactancia. Crearon por lo menos decenas de miles de huacos que mostraban esqueletos en prácticas homosexuales. La pregunta de rigor aquí sería: ¿existía la homosexualidad masculina en el Imperio Incaico? Dentro del mundo inca, la homosexualidad se practicaba con frecuencia, ya que tenía un carácter sagrado y religioso. Unos pocos huacos nos representan la masturbación y relaciones homosexuales, aunque esto último es un tanto dudoso, ya que muchos de estos huacos se encuentran dañados o fragmentados. Incluso muchos de ellos fueron destruidos por sus propios descubridores por considerarlos aberraciones. La homosexualidad se sabe que había sido aceptada en el Imperio Inca porque hasta un 40% de los huacos representaban relaciones homosexuales, pero con la llegada del cristianismo a América estos fueron destruidos y continuó siendo así hasta el siglo XX. Los sacerdotes cristianos quedaron completamente horrorizados cuando descubrieron que la homosexualidad, tanto masculina como femenina, en esta cultura era aceptada, así como las relaciones prematrimoniales. Y otra cosa que no les gustó nada es que la virginidad en esta cultura carecía de importancia. Los sacerdotes y nobles incas tenían la posibilidad de tener en su círculo acompañantes jóvenes y homosexuales. Esto no era mal visto, incluso un cronista nos relata que a menudo estos acompañantes se vestían de mujer. Hay un texto que dice: sucedía muy a menudo que un alaek que iba al templo a tomar los servicios de un prostituto sagrado terminara enamorándose de él, y celoso de que su amado estuviera en la obligación de servir a otro noble,
pagaba al templo por el derecho de exclusividad. Solo el gran Ziekich podía comprar a uno de los prostitutos sagrados y llevárselo a su palacio. El Ziekich era el rey del valle y de los dominios moches. Se creía que tenía una autoridad semidivina porque creían que descendía de los mismos dioses. Su autoridad era tanto militar, religiosa y civil. Aunque en contraposición podemos encontrar zonas en la costa norte del Pacífico donde había una homosexualidad secular, encubierta, practicada por diversos pueblos, especialmente los conocidos como yungas, los cuales fueron duramente reprimidos por los gobernantes incas. Existen muchos huacos donde gráficamente se pueden ver a dos personas teniendo relaciones homosexuales, pero no hay ningún huaco que grafique actividad lésbica. Esto se puede dar por muchas razones, mas aún así hay evidencia de que sí hubo lesbianismo en el Imperio Incaico. La homosexualidad femenina era muy conocida entre todos los pueblos precolombinos. Había mujeres que se desenvolvían y se comportaban incluso como hombres. Estas mujeres eran muy apreciadas entre los incas, incluso contaban con privilegios. Se les permitía participar en combates y mantener relaciones sexuales con otras mujeres, pero sin embargo el lesbianismo era más practicado en la nobleza. Hablando de mujeres con papeles masculinos, seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de las mujeres de la zona incaica del Amazonas. Las amazonas pertenecían a pequeños reinos en el límite del imperio inca. Estas mujeres eran gobernadas por otra mujer, una reina, la cual era apoyada por sus guerreras. Estas mujeres, como muchos sabréis, no querían ningún tipo de contacto con los hombres, por lo que construyeron unas fortalezas llamadas Huarmi y Pucara. Pero a pesar de que estas mujeres no buscaban la compañía de un hombre ni querían relacionarse con ellos, sí que tenían muy buenas relaciones comerciales con todo el imperio inca. Los incas utilizaban unos términos un tanto curiosos para denominar a las mujeres con estos comportamientos, o bien que eran lesbianas. Chan, Chakak, Marmi, o Kakcha, Huarcama o Comi. Un caso menos conocido eran las capullanas. Una capullana era una jefa tribal de la costa del antiguo Perú. Se trataba de un grupo de representantes femeninas con poder político, las cuales llamaron la atención de los europeos. Según estudios antropológicos, en Ecuador los nativos distinguían divinidades masculinas y femeninas: Dios Sol, Dios Luna, Madre Tierra, Madre Naturaleza, Padre Volcán, y respetaban la bisexualidad. Según las leyes y creencias de estos aborígenes, para ser chamán de una tribu era necesario ser homosexual, lo cual implicaba sabiduría, la representación de lo masculino y femenino en un solo ser. En el Imperio Incaico, la homosexualidad era asociada a conceptos de carácter religioso y sagrado, siendo practicada normalmente. Incluso, las relaciones lésbicas eran bien vistas. Sin embargo, otras fuentes señalan castigos en contra de los homosexuales. En la antigua cultura inca, los incas adoraban a un dios de doble género, conocido como el Chuquichinchay, a quien solo podían ser atendidos y honrados por chamanes o sirvientes de tercer género, que usaban ropa andrógina como un signo visible de un tercer espacio que negociaba entre los hombres y lo femenino, el presente y el pasado, los vivos y los muertos. Como pueden ver, la homosexualidad era aceptada en el Imperio Incaico, hasta que llegó la Biblia y trajo la homofobia. En la década de 1570, el virrey Toledo y su consejero de clérices se organizaron para poder destruir todos los huacos eróticos. ¿Cómo lo describe Terrazos? No podías hablar de estos huacos debido a que eran vistos de manera pornográfica. Fueron prohibidos debido al tabú impuesto por la religión cristiana, debido a que, según esta religión, los hombres solo podían tener relaciones sexuales para procrear y que la mujer no podía sentir placer sexual. La aceptación de la homosexualidad en Europa depende del periodo histórico, desde los más tolerantes en la antigüedad hasta la persecución y castigo con la muerte durante la Inquisición, incluso durante el nazismo y el comunismo. La homosexualidad ha estado presente en las sociedades desde tiempos muy tempranos, incluso se han encontrado casos de homosexualidad muy bien documentados durante la antigüedad. El lugar del homosexual y la percepción de la homosexualidad cambia muchísimo dependiendo de la época y de las sociedades. Por ejemplo, en la antigua Grecia, como muchos ya sabéis, y fijo que sabéis de algún caso,
Era muy normal que un muchacho tuviera relaciones con un hombre mayor, el cual normalmente se encargaba de su educación. Sin embargo, ya era un poco más extraño una relación amorosa entre dos hombres adultos. Sin embargo, en la antigua Roma se consideraba una degeneración moral, aunque era bastante frecuente que un hombre penetrara analmente a un esclavo o a un joven, aunque si era al revés, era caer en desgracia. Pero sería en la Inquisición cuando la Iglesia Católica comenzaría la persecución contra los homosexuales. Durante el siglo V en adelante, la tortura y la pena capital, que normalmente se correspondería con la quema en la hoguera, eran la condena a la que se sometía a los homosexuales en la mayor parte de Europa. Tras conocer estas ideas y persecuciones por parte de la Iglesia Católica, no nos sorprende la mentalidad con la que fueron los europeos a América. Hubo un choque muy grande entre dos culturas completamente distintas. Pero conociendo un poco más esto, ya vemos que no eran los españoles los que perpetuaron este tipo de comportamientos, sino la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se podría decir de en cierto modo que fue la que llevó la homofobia a un continente que se consideraba abierto. La Biblia, como palabra de Dios, revela el carácter moral de Dios y la forma moral del cristiano. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la homosexualidad. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. Si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir. Su culpa, de sangre, sea sobre ellos. Con estas declaraciones sobre la homosexualidad cuesta mucho creer que haya gente que diga que la Biblia apoya la homosexualidad. Pero por suerte a día de hoy los homosexuales han ganado espacio tanto en lo político como en lo social en todo el mundo. Y cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Sientes que los incas tenían una mejor percepción sobre la homosexualidad? ¿Piensas que aún podemos aprender mucho sobre nuestros antepasados? ¿Sabías el significado de estos huacos eróticos? No te olvides de escribirlo, con gusto te leeré en los comentarios. No sin antes suscribirte al canal de mi amiga Carlota, que es un canal que me encanta muchísimo. Se llama Amunet Saxmis. Ella tiene un canal de divulgación histórica y tiene un video en especial donde habla sobre la sexualidad en el Imperio Inca en general. El link de ese video te lo dejaré en la descripción de este video para que vayas a verlo y le regales un like. Hasta aquí llega mi colaboración de hoy con el canal de mi amigo Kevin, Rogue Suicida. Una colaboración que me ha gustado mucho llevar a cabo porque ha tocado uno de mis temas favoritos, como es el Imperio Inca. Y además su canal me encanta, un canal que recomiendo a todo el mundo. Espero poder colaborar muy pronto de nuevo con él. Si has llegado al final del vídeo quiero darte las gracias. Como digo, ha sido un placer hacer esta colaboración. Y hasta que nos volvamos a encontrar en Cunacama.